Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Iniciamos este ciclo del One on One que acostumbrábamos en Cohen, hoy con un tema muy trascendente, tanto para la economía global como para la economía local. Como sabrán, el tema inflacionario toma relevancia tanto para ver la macro global, básicamente porque a partir de ahí cómo rearmamos nuestras carteras, y a nivel local porque siempre estamos ahí en ese filo de la navaja a ver hacia dónde va la dinámica de precios y cómo cubrir nuestras inversiones en ese contexto. Para hablar de este tema, te trajimos a uno de los economistas que más sabe del tema inflacionario en Argentina. Está con nosotros Daniel Artana. Daniel, bienvenido, muchas gracias por Hola sumarte Martín. a esta charla que vamos a tener. Como ustedes sabrán, Daniel es economista jefe de Fiel y es una de las personas que más trayectoria en la consultoría económica tiene en el país, así que nos pareció lo más atinado arrancar el ciclo con Daniel. Así que sin más preámbulo, vamos a arrancar con la conversación. Así que Daniel, te cedo la palabra para que nos comentes tu primera impresión sobre este tema tan trascendental. Empecemos a nivel qué pasa en el mundo. Así que yo voy a ir recibiendo preguntas, así que los oyentes que quieran ir preguntándome lo vayan haciendo por el chat, y a medida que se va desarrollando la charla lo vamos a ir respondiendo, o si no al final vamos a pelotearlo a Daniel para que nos vaya iluminando sobre el tema. Así que bueno, Daniel, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias Martín. Eh, en el tema global, más focalizado en Estados Unidos, hoy hay una discusión o un debate entre los principales economistas americanos o mundiales, así que es muy difícil sacar una conclusión. Yo lo que puedo hacer es, yo les voy a decir cuál es mi impresión al final, pero eh, los que son más optimistas, básicamente, y si uno quiere eh, buscar un representante, acaban de sacar hace un par de semanas un documento de varios autores, pero que uno de los autores es Gita Gopinath. Gita Gopinath es la economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Viene de la Academia de Harvard, o sea, tiene una trayectoria impecable, es una analista muy profunda, básicamente. Y ahí hay varias cuestiones. Primero, que son los que creen que no va a haber una aceleración inflacionaria y que están en alguna medida avalando la política súper expansiva del gobierno de Biden, tanto en lo fiscal como en lo monetario. Pero básicamente el argumento, llamémoslo de las palomas, es que, mira, todavía hay espacio en el mercado laboral. La tasa de desempleo ha bajado mucho, pero todavía hay unas 4 millones de personas que estaban en el mercado laboral previo a la pandemia y no han vuelto. El empleo, de hecho, todavía está debajo del empleo prepandemia. Es cierto que hay cortocircuitos porque la pandemia no golpeó igual a todos los sectores económicos. Es cierto también que los paquetes de estímulo y de apoyo en los casos de los países desarrollados meten ruido. Esto también pasa en Europa con los datos de desempleo, porque hay gente que prefiere no volver al mercado de trabajo porque cree que puede perder el apoyo que le ha dado el gobierno. Pero para entrar en cuestiones más de fondo, yo diría que ahí hay dos o tres cuestiones que marcan. Primero, ha habido un aumento en la inflación en lo que va del año en Estados Unidos, pero esto refleja en la visión de esta gente un problema transitorio. Hay cuellos de botella, esto se ha reflejado en algunos aumentos de precios, no solo en las commodities, por ejemplo, han subido enormemente los costos de los fletes. Esto se va a normalizar, es el argumento de esto. Hay otro tipo de cuellos de botellas, porque obviamente las disrupciones en producción no afectaron otra vez por igual a todos los sectores. Esto también se va a arreglar. Y ellos miran ahí la evolución de precios en una desagregación con un detalle, un trabajo que acaba de hacer una de las FED, la FED de Minneapolis, mirando la mediana de la evolución de los precios, y todavía no encuentran un claro cambio en la tendencia que le genere preocupación. A esto se suma la gente que dice, mira, la transmisión de dinero a precios no es tan clara como en el pasado.
De hecho, se refleja en alguna medida en los precios de los activos. Esto ha ocurrido, pero no tanto en el costo de vida, el índice de costo de vida. Y esto en parte tiene que ver con que el mundo está mucho más abierto de lo que era cuando Friedman escribió su artículo allá en la década del 60, el poder de los sindicatos ha bajado. De hecho, no se ve una evolución de salarios que impacte en costos laborales y que pueda dar espacio a pensar que la inflación se va a acelerar. Y el último punto es, suponete que no sale bien esto y que la inflación se acelera, y este es un punto muy importante para diferenciarnos de lo que ha pasado en otros momentos, sobre todo después de las altas inflaciones en Estados Unidos de los 70 y los 80, el Banco Central tiene credibilidad y eventualmente puede arreglar esto sin generar un gran lío en los mercados en términos de tasa de interés. Recuerden ustedes la experiencia de Volcker a principios de los 80, veníamos de 2 décadas, de una década y media de inflación muy alta en Estados Unidos. Volcker asume como presidente de la Reserva Federal y decide cambiar eso y la inflación paró. Bueno, la tasa de interés real en Estados Unidos se fue a 8% anual. Recuerden que ahí quebró todo Latinoamérica atrás de esa decisión, que estábamos endeudados con bonos que ajustaban a la LIBOR. La LIBOR llegó en algún momento a 20% anual. Entonces esto no sería necesario porque hoy hay credibilidad. Bueno, ¿qué dicen los halcones, si ustedes quieren, liderados por Larry Summers? Pero no solamente Larry Summers, que también es un economista súper talentoso y fue además ministro de Economía de Obama, o secretario del Tesoro de Obama, para hacer el cálculo más preciso. Mira, los paquetes de estímulo son exagerados, no hacía falta tanto estímulo para, o sea, es más de lo que se justifica para la caída de PBI que ha tenido, que ha generado la crisis del COVID. Ten en cuenta que la deuda pública hoy está en 100 puntos del PBI. Esa deuda de 100 puntos del PBI es la más alta de la historia. Tenés que ir a la salida de la Segunda Guerra Mundial para encontrar algo igual. Las proyecciones de la Congressional Budget Office son tremendamente malas en deuda, aún en escenarios muy optimistas de tasa de interés. La deuda sigue creciendo al año 2050, por lo tanto no hay espacio ahí más, si querés, por el lado fiscal más que por el lado monetario. Pero el tema es, bueno, mira, los bancos centrales tienen credibilidad, pero esto no es fácil de resolver si realmente la inflación sube. Y además hay otro elemento, que además del gasto que hace el gobierno, como ha pasado en otros momentos en la historia donde hay una gran incertidumbre, la gente ha ahorrado buena parte del estímulo que recibió del gobierno. Y se calcula que tienen en cuentas de ahorro alrededor de 2 trillones de dólares que se lo van a gastar. Hay algunos trabajos que muestran encuestas que se le han hecho a la gente que dicen que se lo piensa gastar gradualmente, lo cual daría algún espacio para la visión de las palomas. Pero lo que le preocupa a Summer y a otros, mira, además de todo lo fiscal, la gente tuvo este ahorro transitorio, se lo va a gastar y esto va a generar una presión en un momento que hay cuellos de botella. Y por lo tanto, si uno tiene un tema de los golpes inesperados, por más que tenga credibilidad del Banco Central, capaz que requieren alguna sobrereacción, no al estilo Volcker, pero alguna sobrereacción, eso no está descontado en los mercados de deuda. Ha habido un expresidente de la Fed de Cleveland, creo que fue, que dijo, mirá, lo más probable es que si esto en algún momento se desmadra un poquito la inflación, un poquito, tengamos que ir a tasa de interés de 4, 4,5. No hay nadie en el mercado que esté descontando una tasa de interés de corto plazo de 4, 4,5. No es el 20 del Volcker, pero 4, 4,5 podría ser un ruido enorme. Así que ahí está un poco la discusión. Yo creo, para darte mi visión, que hay un riesgo, porque la expansión monetaria ha sido fenomenal, fenomenal. En la crisis del 2008-2009 fue igual, pero lo que pasó, y si querés voy a compartir un grafiquito porque es bastante bueno para ver, que es este de ahí, no sé si se alcanza a ver ahí. Este es un gráfico que este trabajo recomiendo que lo mire, el que tenga ganas, porque esto si tenemos tiempo después lo voy a comentar. Su trabajo acaba de sacar un argentino que se llama Mendelman, que trabaja en la Fed de Atlanta, que él dice, mirá, si yo quiero ir a buscar un experimento histórico de consumo reprimido, qué pasó a la salida, no puedo ir a la crisis de la fiebre española, porque ahí no hubo muchas restricciones a la movilidad, porque la gente no había una red de contención social como hubo ahora. La gente tuvo que salir igual, hubo una gran mortalidad, porque el que no salía no comía. Si quieren, más parecido a Latinoamérica de lo que fue el mundo desarrollado. Si querés ir a ver algo parecido a esto, hay que mirar la salida de la Segunda Guerra Mundial, y tuvimos un periodo de 20% anual de inflación, que si quieren después les puedo mostrar, discutir un poco ese trabajo.
Pero esto que les quería mostrar ahora, fíjense el crecimiento del M2, que son las líneas azules medidas a la derecha, en la crisis del 2008-2009 fue fenomenal, perdón, el crecimiento de la hoja de balance de la Fed, pero el crecimiento del M2 no fue tan grande. ¿Por qué? Porque el epicentro de la crisis en el 2008-2009 estuvo en el sistema financiero. Y vos inyectabas liquidez y los bancos acobachaban la liquidez, porque uno sabe que en una crisis financiera la clave es estar líquido. El que está ilíquido se va primero, en algún momento te salvan si aguantaste el primer cimbronazo. Nadie quería ser el siguiente Lehman Brothers, pero todo el mundo acobachaba liquidez, no tenías impacto en el crédito. Eso no pasó ahora, porque el sistema financiero está intacto ahora. Entonces vos subiste la emisión desde la Fed, el M2 subió un montón, como se ve ahí, el 25% anual, el crédito subió un montón, a diferencia de la crisis del 2008-2009, eso obviamente no se ve reflejado por las restricciones que genera la pandemia, pero la situación es muy distinta de la que era en el 2008-2009, o sea, no uses el 2008-2009, donde no hubo una aceleración de la inflación, a pesar de la gran emisión, como inferencia para lo que puede pasar ahora. Hoy es un mundo totalmente distinto en términos de lo que pasa en el sistema financiero. Con esto paro en mi larga introducción. Clarísimo. Daniel, te aprovecho como para ir un poquito, hilar un poquito más fino sobre esto que estás comentando, porque está claro que tenemos estos dos escenarios, hay una sensación de tranquilidad en cuanto a que la inflación está controlada, estamos hablando de Estados Unidos, si querés a nivel global también, con algunos riesgos, como vos bien los planteás, si querés podemos agregar también la presión que le puede generar un dólar debilitado, sobre todo por el impulso que eso le da a las materias primas y cómo eso se genera una inflación más vía por el lado de los costos y demás. Pero si bien eso está, me imagino que eso está todo en la procesadora de los analistas, algo que nosotros venimos comentando, por lo menos yo en particular, es algo que si bien la cuestión está tranquila, los datos están viniendo muy por encima de los esperados. Si bien estamos en una inflación baja, digamos, y varios analistas asimilan esa inflación mirando la interanual, ¿no? Porque obviamente al comparar contra el periodo del gran lockdown que tuvimos en abril del año pasado, cuando uno compara el índice de precio interanual, uno ve ese salto. Pero sin embargo, como nosotros argentinos, viéndolo en el mes a mes, en el margen, uno ve que la inflación mensual viene muy por encima de lo estimado, sobre todo el dato de abril. Hay algunas, si querés, excusas, que los autos usados y demás, que eso lo hizo saltar, pero cuando uno mira la dinámica mensual, y si querés, hacemos una dinámica el mes a mes anualizado, uno ve que la inflación ya está arriba del 4% y no está cediendo por lo menos a la expectativa que muestran los analistas el mes a mes. ¿Cómo ves vos ese proceso? ¿Te preocupa? ¿Crees que es un desvío natural que tienen las estimaciones respecto a su escenario base? ¿Crees que esto puede mover el amperímetro a la hora de armar las proyecciones? ¿O crees que esto es totalmente pasajero? ¿Estamos hilando demasiado fino como para que esto nos haga subir el riesgo de suba de tasas? Mira, yo creo que ahí ese es otro lugar donde se está dando la discusión. En línea con lo que vos decís, Summers acaba de sacar un artículo chiquito hace poco diciendo, mirá, el dato de abril fue horrible, no mires la explicación de los autos usados, que está porque hay otras cosas detrás, y además mirá lo que venís acumulando en el año. El ritmo de inflación anualizado del primer cuatrimestre del año es incluso superior a este que te da el interanual. Y por el otro lado tenés la gente, el grupo, si querés, de las palomas, en este que te comentaba de Itagopina, que ellos miran, abren los precios a un nivel de desagregación fenomenal y van mirando la evolución de la mediana. Yo creo que la clave acá, esto se va a resolver en los próximos 2 o 3 meses. Si vos seguís teniendo lecturas de inflación donde ya pasó lo de los autos usados y después te pasan otras cosas, bueno, porque, a ver, cuando vos mirás está bien, uno no puede hacer inferencias históricas, ¿no? Pero si vos mirás lo que pasó a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en este artículo de Mendelman que yo les comentaba recién, vos tenías, ¿por qué él hace esa comparación? Porque vos tenías un montón de consumo reprimido. Recuerden ustedes, en una época de guerra la gente estaba racionada, hasta se racionaba a sí misma por una cuestión
de susto. Pasa como en una pandemia. Vos tenés un comportamiento preventivo, precautorio, bajás el consumo y ahorrás. Y además tenías faltantes de productos y tenías toda la producción encaminada hacia las cuestiones de guerra, había racionamientos de comida, etcétera, etcétera. Cuando se abre, que se termina la guerra, empezaste a tener variaciones de precios fenomenales, que algunos te dicen, sí, me estoy comparando contra precios que no había, porque vos tenías controles de precios, todavía había mercados negros, entonces parte de la inflación no la veías en los indicadores oficiales, pero la gente la había padecido, pero tuviste un salto a 20% anual, cuando saliste de una, está bien, venías de 5 años de guerra, una situación muchísimo más dramática en términos de funcionamiento de la economía de lo que va a ser el COVID. Pero yo diría que si yo tuviera los zapatos de la Fed, no estaría dando esa sensación de que voy a estar inactivo hasta por varios años. Por ahí van a tener que reaccionar antes. Porque acá hay un trade-off. Si vos haces una lectura, o sea, ellos hacen una lectura equivocada de los datos, que no es fácil mirar los datos. Acuérdense que Greenspan siempre decía que creo que era los lunes, todos los lunes miraba una determinada cantidad de datos para tratar de tener un feeling de lo que estaba pasando con la inflación. No es que, o sea, hay un montón de cosas, datos confusos que tenés, bueno. Entonces, si ellos, a veces los datos no te dan una señal tan clara y cuando te la dan es demasiado tarde. ¿Me entendés? Entonces, lo que hay que tratar de evitar es el overshooting, porque una cosa que no hablamos hasta ahora es que si la tasa de interés tiene que subir por arriba de lo que sería razonable, digamos, lo que vos podrías hacer si pudieras hacer un smoothing en esto, una transición hacia una inflación de 2% anual después de estar en un escenario más bien deflacionario durante la pandemia. Si vos pudieras evitarte el salto y el problema de credibilidad, fantástico, porque te evitas la suba de la tasa de interés, porque si sube la tasa de interés, a ver, lo del Volcker también te muestra lo que pasó. La contracara de 8% de tasa de interés real es un dólar súper fuerte. La primera parte de los 80 tiene un dólar súper fuerte hasta el 85. Ese dólar súper fuerte va a afectar negativamente el precio de las commodities. Por eso para nosotros esta discusión es muy relevante, no solamente por toda la cuestión internacional, porque hoy nosotros, el dólar débil que hemos tenido por esta super expansión en Estados Unidos, a nosotros nos ha favorecido porque en general hay una alta correlación entre dólar débil y precio de las commodities medidos en dólares. Después obviamente hay factores de oferta y demanda de cada mercado, mucho más complicado, pero un dólar fuerte a nosotros nos complicaría, porque creo que golpearía un poco el precio de las commodities, y eso nos lleva después a la discusión local. Acá el gobierno está muy al filo, digamos, porque hoy lo que da cierta tranquilidad, entre comillas, es que los flujos de dólares están bien, stocks no hay. Okay. Esa es la gran diferencia con el 2011-2015. Que cuando Perfecto, Cristina Daniel. decide ir con Kicillof, tenía 30.000 palos de reserva en el Banco Central para rifarse, que de hecho es lo que hizo. Ok, pero perfecto. Antes de ya entrar de lleno a la parte local, como una cuestión de una conclusión en cuanto a este escenario global, por lo que decís, digamos, está el debate planteado, están los datos que parecerían que es muy pronto como para alertarse, y de acuerdo a la experiencia histórica que hemos tenido, quizás la clave ahora, más que tenemos que tener dos dimensiones de ver los últimos datos, en cuanto a no solo cómo el resultado en sí, sino también cómo la lectura que hace la Fed y qué cambios puede hacer en su comunicación. Por ejemplo, porque acá lo que más allá que si la Fed a la larga termina adelantando la suba en las tasas de interés o sacando más liquidez de lo esperado, creo que la clave, como vos bien lo marcás, es la sorpresa que eso puede generar. Si nosotros tenemos una inflación que va subiendo, pero con una Fed que en sus comunicados va alertando de que esto puede ir cambiando, es como que es un efecto más, lo va anestesiando en cuanto a la sorpresa. Creo que el comunicado de la última reunión de fines de abril va en esa línea, en el sentido de que ya empiezan a abrir la puerta de que hay integrantes de la reserva que creen que más deberían empezar a pensar, fíjate en la dimensión que estamos hablando, empezar a pensar en esa salida a los estímulos. O sea, creo que la clave viene por ahí, así que un poco yendo a tu view, creemos que vamos a ir por esa Sí. línea. Es algo que nosotros también recomendamos en cuanto a que no vemos un shock global, ¿sí? Los riesgos que vos bien
marcás, y esto nos va a dar, nos va a permitir tener un dólar que va, por lo menos en un escenario base, un dólar por lo menos debilitado, con materias primas elevadas, y un crecimiento y una economía global saliendo a diferentes velocidades, como es natural en una crisis como la que tuvimos. Y eso, bueno, nosotros siempre en ese contexto somos mucho más alcistas con los papeles cíclicos que con las tecnológicas, por ejemplo. Es una especie de reflation trade. Ahora, hablando con la parte global, que tiene diferentes aristas, pasamos a una dimensión, digamos, cuando hablamos de inflación entre lo global y lo local, es como que tenemos que multiplicarlo por 10 a todo, ¿no? Porque acá estamos hablando de una inflación anualizada del 4% en Estados Unidos, y es la inflación mensual que tenemos en Argentina en los últimos 7 meses. Entonces, aprovechando que te tengo acá, quería preguntarte cómo ves esta dinámica inflacionaria en Argentina, 7 meses consecutivos, o por lo menos prácticamente 7 meses con una inflación al 7%, con la COR tomando impulso. El último dato fue con una COR muy por encima del IPC general, con tarifas de servicios aún pendientes de actualizaciones, con un tipo de cambio que ya el Banco Central hace desde febrero que lo viene tratando de bajar, con una inflación, con una devaluación mensual de casi el 1,5% para este mes. ¿Qué pasa, Daniel, ahí entonces? Ya, yo creo que ahí hay que mirar varias cuestiones, ¿no es cierto? Uno es qué puede ocurrir con la tasa de inflación en los próximos meses, que yo creo que va a bajar de los niveles que está hoy. Otra discusión, y a la que trata de elaborar eso, otra discusión es si eso es sostenible o todo lo que bajemos ahora lo vamos a pagar con creces después de la elección. Y voy a tratar de elaborar por qué. Yo creo que ese es el escenario más probable, digamos. Pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que, o sea, ¿por qué tenemos la inflación o tuvimos la inflación de octubre para acá, como vos bien marcás, alrededor del 3,5-4 mensual? Y de hecho, mayo nosotros tenemos 3 semanas y luce que va a ser un mes de otro 4. Quizás sea un piquitín por abajo, un piquitín por arriba, pero con 3 semanas no va a haber una reducción. Yo creo que se mezclan ahí varias cuestiones. Primero, todos sabemos, más allá de que hay una gente muy relacionada al gobierno, le cuesta entender estas cosas, que la política monetaria actúa con rezago. No es, lo que decido hoy no afecta a la inflación hoy a pleno, se va dando a lo largo del tiempo. Entonces, la Argentina el año pasado, en un contexto de... Perdón, antes de meternos con lo que pasó el año pasado, segunda cuestión, en el esquema cambiario que tiene la Argentina, el canal de transmisión de la emisión a los precios es diferente que cuando uno tiene tipo de cambio flotante. En la Argentina, buena parte del gobierno parecería razonar como que tenemos tipo de cambio flotante. Entonces dice, emitimos, viste que tuviste gente, emitimos y la inflación no subió el año pasado. Bueno, en realidad el canal de transmisión es distinto. Con tipo de cambio flotante es así, vos emitís, te pegan el tipo de cambio y eso te pegan los precios. Vos con tipo de cambio fijo nunca es así, y menos cuando tenés control de cambio. Vos emitís, cuando tenés control de cambio, te pegan la brecha, perdés reservas, las reservas te fuerzan a devaluar más rápido y ahí se te va a precios. Esta secuencia, si ustedes lo miran, es la secuencia que nosotros vivimos a lo largo del 2020. Se emite un montón por la pandemia, desde abril en adelante, sobre todo en abril, mayo, junio, julio, hasta yo te diría hasta septiembre, octubre, si no recuerdo mal. Esa emisión explotó la brecha cambiaria. Nos fuimos a brecha, que depende de otras cuestiones también, obviamente expectativa, hay un montón de cosas, pero la brecha va a 120, 130%. El gobierno acelera el ritmo de devaluación y empieza a volverse más prudente, con lo cual la brecha reacciona más rápido, con lo cual empezás a tener ese cierre de la brecha, porque la gente empieza a ver que Guzmán está haciendo la tarea sucia de bajar el déficit fiscal y emitir menos, que eso ocurrió, si uno lo mira de octubre en adelante. Pero el gobierno devalúa más rápido, de hecho se fue a devaluaciones del 4 mensual y la inflación te empieza a recoger eso. Además, ponele que obviamente el que tiene alguna capacidad, lo que ellos llaman los formadores de precios, a ver,
esto es de manual. Si vos sabés que te vas a acercar una elección, lo ves al gobierno desesperado por tratar de ganar la elección de medio término, hasta te diría más que lo que es normal por razones que todos conocemos que no son económicas, lo que te pasa ahí es que vos te ves venir que te van a poner un congelamiento cada vez más duro a medida que te acercás a la elección. Entonces, si podés, te adelantás. Entonces, en alguna medida eso puede haber influido un poco también. ¿Qué es lo que tenés ahora? El gobierno ha empezado a bajar el ritmo de emisión notoriamente. Está de emisión y de devaluación. Los acuerdos salariales, si lo querés mirar por el lado de los costos, son más o menos razonables, entre comillas. No te dan para que acelere la inflación. Entonces vos deberías tener una reducción de la inflación hacia adelante. ¿Ok? Nosotros calculamos, ahora no va a ir, aunque devalúen al 1,5, que nosotros creemos que más o menos va a seguir de acá la elección, la inflación no va a ir al 1,5 porque vos no tenés un programa económico, no tenés credibilidad, tenés un montón de desajustes de precios relativos pendientes que en algunos se sientan pero en otros no pueden, porque son precios más libres, y por lo tanto nosotros calculamos que la inflación va a promediar, si querés, 2,7, 2,8 de acá a la elección. Es decir, menos que el 4, pero todavía muy alta. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿esto es sostenible? ¿Y qué quiero decir con esto? Esto tiene más que ver con el ritmo de devaluación. ¿Vos calibrás tu política macroeconómica para que sea más o menos consistente con un medio de devaluación? Si vos no haces eso, todo lo que te ahorras hoy lo vas a pagar con creces mañana. Porque además te quedan ajustes de precios relativos pendientes, como vos mencionaste, lo de tarifa para tomar algo bien emblemático. ¿Qué quiero decir con consistente? Y lo voy a poner en números muy simples. Si yo voy a devaluar al 1,5 mensual, y por razones electorales quiero emitir, para hacerlo bien grosero, al 10 mensual y quiero subir el gasto público al 10 mensual, todos sabemos que eso termina mal. Ahora, si voy al 1,5 mensual y emito al 2, 2,5 mensual y aumento el gasto al 2, 2,5 mensual, las inconsistencias no son tan grandes. Más en un momento que tenés un dolaroducto por la suba del precio de la soja y compañía. Entonces va a depender de lo que hagan. Yo creo que este juego Guzmán lo entiende y de hecho él venía apretando los números fiscales y bajando la emisión monetaria para el fisco enormemente, ¿ok? Enormemente, pero ahora la presión política que tiene es fenomenal. Entonces la pregunta es, ¿lo van a poder contener con estos 400.000 millones, 400 y piquito mil millones de pesos que él cuesta lo que anunciaron? Eso yo te diría que sería más o menos manejable. O la presión política los va a hacer gastar más y además la propia segunda ola va a hacer que algo de las restricciones, algo de recaudación van a perder. Ese es el kit de la cuestión acá. Es no solamente si la inflación puede bajar, que yo creo que algo va a bajar. Si vos te sentás arriba del tipo de cambio, algo te baja la inflación. Si tenés credibilidad, te va a bajar más. Si tenés consistencia, todavía más. ¿Me entendés? Eso es lo que a este gobierno le falta, por eso ponen los instrumentos que no sabemos si son consistentes, porque dependerá de cómo termine esta discusión entre Guzmán y el ala política, pero además están en un contexto donde pagan todos los costos posibles porque no tienen un programa económico, no acuerdan con el fondo, o sea, tienen una tensión que los lleva a empiojarles la situación económica. Ok, Daniel, en esto que nos comentabas, que la verdad que para nosotros es sumamente útil, digamos, tener tu visión en cuanto a que vamos a una moderación en la inflación, pero ahí yendo a tus números, tampoco la moderación es tanto, con todo esto que comentabas y que el mejor escenario hasta las elecciones sea una inflación del 2,5, 2,8 mensuales, es por demás preocupante, ¿no? Considerando que tenemos también algunas cuestiones, lo que siempre hablamos los economistas, que es siempre uno parece que las cosas buenas son permanentes y los shocks negativos son transitorios, ¿no? Entonces, en base a eso te quería preguntar, digamos, el gobierno es cierto viene llevando a cabo una devaluación cada vez menor del 1,5 que creemos que se va a mantener, o por lo menos daría toda esa sensación, amparado un poco en lo que hablamos al principio de un contexto internacional sumamente favorable, que a nosotros eso nos derivó en un shock de términos de intercambio, en el cual sobran, digamos, el Banco Central se embuchó de agrodólares, si querés, y también, bueno, ver cómo ves ese fenómeno, digamos. Hay una cuestión, estamos pasando, ya terminando mayo, que es la temporada alta de la liquidación de exportaciones del agro. ¿Cómo lo ves eso hacia futuro? Porque el Banco Central, es cierto, recuperó reservas, pero se le pasó la mejor parte del año. ¿Cómo es lo que le queda en materia cambiaria
de acá hasta las elecciones, con una economía que se quiere recuperar más allá de la pandemia, en el cual la brecha de a poquito sigue escalando un poquito, ya estamos de nuevo superando el 70%, el importador me imagino que lo ve como una oportunidad, adelantar importaciones. ¿Cómo ves ese mercado cambiario que no te altere este escenario que nos estás comentando? Bueno, yo creo que detrás de la renuencia de pagarle al Club de París, aún en la visión, me parece, del equipo económico, está que ellos saben que van a tener que usar parte de los dólares para calmar la brecha a medida que se acerque la elección. También eso te da, a ver, ¿por qué digo esto? Porque todos sabemos que ahora menos, pero han intervenido vía bonos, pero lo que hacen no es colocar bonos netos, lo que hacen es compran al oficial y venden al contado con liqui a través de las operaciones con bonos. Entonces el Gol Central se gana la brecha y te calma, te trata de contener la brecha. Para poder hacer eso a medida que te acercas a la elección, yo creo que ellos perciben que van a tener que usar reservas y como vos bien decís, el flujo de dólares es un poco menor por una razón estacional, y por lo tanto van a tener que sacrificar parte de lo que ganaron este año. Eso por un lado, y eso por ahí no lo comentamos antes, déjame hacer ahí una digresión, una nota al pie. Vos fíjate que al mismo tiempo que ha bajado el impuesto inflacionario que requiere el Tesoro, vos seguís devengando mucho impuesto inflacionario. ¿A dónde va? Bueno, va a la acumulación de reservas. O sea, vos hoy por hoy, en términos de impuesto inflacionario, si lo miro quién se lo lleva, el año pasado se lo llevó todo el Tesoro. Y de hecho perdiste reservas, lo cual te ayudó a esterilizar algunos pesos. Este año has emitido un montón para comprar reservas. Parte del impuesto inflacionario lo estás acumulando en la parte del activo, en un activo del Banco Central. Si tienen que vender reservas, eso los ayuda a calmar un poco, porque otra cosa que han estado haciendo, obviamente, y ahora va a ser más claro a partir de la resolución de ayer, es que en el fondo esterilizan, por eso la base no sube mucho, porque estaban preocupados por la inflación, pero ¿qué es lo que están haciendo? El aumento de depósitos que ha habido termina yendo a financiar al Tesoro indirectamente a través de las LELIQs de los bancos. ¿Okay? Entonces vos ves la evolución de crédito al sector privado de fin del 19 hasta hoy y cayó. Mientras que los depósitos subieron. Entonces, ¿qué hicieron? Indirectamente estuvieron financiando al Tesoro con plata de los depositantes. Ahora lo van a hacer más explícito en la medida que los bancos acepten esta opción de encajar, poner parte del encaje con bonos. Esto no está bien, pero bueno, es parte de lo que significa tener el déficit fiscal. Esto nota al pie. Así que mi impresión es, ahora, para ir a tu pregunta del flujo de dólares, todavía tienen, vos fíjate que ellos, las importaciones han subido un montón, a tono con lo que se esperaba en una economía que recuperó. Mi impresión es que tienen alguna posibilidad, yo no es lo que haría, digamos, pero de volver a sentarse sobre importaciones y hacer un poquito de caja. O sea, acá estás, o sea, toda la mugre, para ponerlo de alguna manera, todas estas decisiones, si querés, cortoplacistas, si vos la tenés que hacer por un periodo muy largo, no te aguantan. Si vos tenés que hacer una carrera de 2 o 3 meses para llegar a una elección, y por ahí te dan. Entonces, mi impresión es que no vas a tener una crisis de reservas, que veamos que las reservas se están quedando sin reservas, que van a un caos total, sino que lo que vas a tener es una presión sobre la brecha, que te va a ir generando algún ruido y que la van a ir satisfaciendo vendiendo dólares, y eventualmente se sentarán otra vez sobre importaciones y apostarán a tratar de llegar primero hasta septiembre, después hasta noviembre. El tema es que todo esto te genera ruido para después, ¿no es cierto? Ok, clarísimo, digamos, y comparto en gran parte lo que decís. Ahora, buscando un driver para, digamos, tenemos lo que vos bien marcás, un banco central que recuperó reservas, una inflación que probablemente, digamos, la buena noticia no se espiraliza, digamos, crees como que es un salto más que podría ir a empezar a menguar de a poco por la buena letra que viene haciendo el gobierno desde que se asustó allá por octubre. Si uno lo pone en perspectiva, digamos, el Tesoro empezó a financiarse más a través del Tesoro, menos al Banco Central. El Banco Central se sentó en los dólares y tuvo la bendición de los precios de la soja, que le dio músculo a eso. Ahora, pensándolo pero sin embargo, a pesar de todo esto, cuando vemos las valuaciones de los bonos argentinos,
digamos, es como que siguen estando muy castigados y el mercado sigue con esta visión que vos bien marcás en cuanto a que esto es, digamos, esto después de las elecciones algo debería pasar porque no es sostenible, digamos. Es una buena letra más por el garrote que por la elección de un plan económico que apunte a un fin determinado. En ese sentido, yo te quería preguntar si ves algún driver post elecciones que sea más gradual y que eso por lo menos a uno le permita saber o por lo menos intuir si puede haber cierto acercamiento con el fondo, porque sabemos que este plan de aguante a los ojos de nuestro principal acreedor, digamos, es un poco incompatible. ¿Cómo Sí, ves algún está driver? bien. A ver, hay varias cuestiones. Primero, déjame hacerte una reflexión, porque los bonos están como están, porque en el fondo el mercado, o sea, los números de Argentina, si vos firmaras un acuerdo con el fondo y fueras un Extended Fund Facility, y vos hicieras el supuesto de que los vencimientos de capital de corto plazo los podés refinanciar al 22 y al 23, vos tenés de promedio con el sector privado y los multilaterales vencimientos de capital, yo te diría en los peores años 15.000 millones de dólares. Eso es 4 puntos del PBI. Ningún país se va al default por 4 puntos del PBI si tiene un mínimo de credibilidad. O sea, la deuda es perfectamente pagable. Es impagable para la vicepresidenta precisamente porque nadie le quiere prestar plata a ellos, ¿no? O sea, ningún país, o sea, nadie que tiene que ir a financiar el stock que vence. Lo lógico es que vos rolás, para eso necesitas tener confianza. Y ahí es donde fracasó la reestructuración de Guzmán, porque las reestructuraciones de deuda se hacen. Vos no tenías un problema que no podías pagar. Si no hubieras repudiado la deuda y no pagado nada. El hecho de pedir pedal significa que vos vas a ir a buscar ese financiamiento. No conseguiste el financiamiento, la renegociación, la reestructuración fracasó. No por culpa de él, por ahí, porque él tenía la hoja de ruta para arreglar con el fondo, etc. Entonces, pero mirá, lo que se ve muy clarito en los bonos de Ecuador. Los bonos de Ecuador creo que están rindiendo un dígito ahora, ¿no? En algún momento estaban rindiendo lo mismo que los nuestros. ¿Qué cambió en Ecuador desde el punto de vista del fondo de la economía? No mucho. Lo que hay es un cambio político que ganó el presidente Lasso en lugar del candidato de Correa, que venía diciendo que iba a tirar por la borda el plan. Ellos ya tienen un Extended Fund Facility, el Extended Fund Facility que ya lleva firmado. Entonces, esto es una discusión más de la política que está atrás y la visión que tiene el gobierno. Y Argentina está en una situación, si querés, parecida a la de Ecuador. No digo que vamos a ir a un dígito si hiciéramos un acuerdo con el fondo. Si vos tuvieras otro gobierno que tiene otra visión del mundo, tendrías un rally en el precio de los bonos fenomenal. No lo tenés porque la gente cree que este gobierno no va a hacer las cosas mínimas que tiene que hacer para poder conseguir suficiente plata en el mercado internacional, porque el mercado nuestro es chico, lo mismo le pasa a Ecuador, para poder rolar 4 puntos del PBI de vencimiento de deuda. Simplemente como nota al pie, los americanos rolan 50, creo que el año pasado 50 puntos del PBI rolado, o 40. Entonces, 4 es peanuts, pero es una tragedia para nosotros porque por el gobierno que tenemos, no porque los números, o sea, yo si pones la hoja de Excel y tapás el nombre de Argentina, los números que tiene Argentina de deuda son investment grade. Ahora, destapás Argentina y cualquier inversor te va a decir default inminente. Eso es lo que vale, no Argentina, Argentina gobernada por los carros. Entonces yo digo, la deuda hay que mirarla, no es que hay un problema de solvencia, no hay que comprarse el discurso de la señora. Es perfectamente pagable la deuda, pero obviamente si uno consigue financiamiento. ¿Por qué no consigue financiamiento? Porque los números de la economía argentina son un horror. No, lo que es un horror es la visión económica que tiene el gobierno. Pero bueno, me fui por las ramas. Vamos a volver ahora al tema de acuerdo con el fondo. Esta mejora en los números fiscales, o sea, Argentina si no hubiera tenido, todavía no lo podemos mensurar bien, la segunda ola, iba a un déficit primario más cercano a 3 puntos del PBI que al 4,2 del presupuesto. Ese era el número que le había pedido el fondo hace tiempo. Y estaban discutiendo, cuando discuten el presupuesto, que Guzmán decía, bueno, voy a cerrar por abajo, entonces el argumento era, voy a cerrar en 4, y el fondo le decía, no, tiene que ser más cerca de 3, y ahí estaban, creo que habían llegado hasta de la Argentina a decir 3,75. Pero iba camino a poner, porque en parte se deben haber asustado también, ¿no es cierto? Entonces, con un ajuste mal hecho, por un montón de fragilidades, pero eso lo podemos discutir después,
y ayudado por el boom del precio de la soja, que en lugar de gastárselo, lo estaba usando, que de hecho lo usó en la primera parte del año, probablemente los primeros 5 meses, porque mayo aparentemente no va a dar muy distinto, no hubo una gran emisión en mayo que justifique. Entonces parecería que estaba haciendo sotoboche el ajuste fiscal que por ahí quería el fondo. Después para adelante tenías que poner algo estructural, porque el ajuste tiene un montón de cosas frágiles. Está el tema energético, que eso fue una cosa que costó en términos de la credibilidad, porque obviamente las otras, vos si no operás en la parte energética, lo otro se te complica, porque lo otro tiene cosas temporarias, en particular lo de jubilaciones, ¿cierto? El ajuste que hubo en la jubilación. Entonces, pero no venías tan mal. Entonces yo diría hoy en términos de una hoja de ruta, y yo creo que Guzmán debe querer firmar ahora, porque al fondo lo podés correr con el argumento de, mirá, tenemos los peores números de COVID casi del mundo, junto con Brasil. Entonces, ¿qué te van a pedir ahora? O sea, es un buen momento para negociar. Yo creo que el kirchnerismo no entiende que el año que viene es peor la negociación para el gobierno. Pero bueno, independientemente de eso, mi impresión es que está difícil cerrar un acuerdo antes de la elección, por esta restricción política. La carta que acaban de sacar, que otra vez, si la carta la firmaba Víctor Hugo Morales y Berbisky, es irrelevante, pero la firma la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, la diputada Vallejo, un par de gobernadores, una ministra muy relevante en la provincia de Buenos Aires, diciéndote que es una carta que yo cuando la vi dije, si parecería la declaración de un presidente de izquierda de un centro de estudiantes de un colegio secundario. Ese es el tono de la carta. Pero el problema es que no la firma un centro de estudiantes de colegio secundario, la firman figuras muy importantes de la coalición que nos gobierna. Entonces, con esa presión, ¿cómo hace Guzmán para poder cerrar con él? ¿Cómo hace el presidente para cerrar con el fondo, aunque estuvieras más cerca? Porque algo estructural vas a tener que poner y vas a tener que poner una hoja de ruta fiscal. O sea, en Ecuador hay una hoja de ruta fiscal muy exigente, de hecho, para después de la pandemia, ¿no? Van a 4,5 en superávit primario, ¿no? En parte contando el petróleo, que eso siempre es un lío mirarlo en países. Pero, o sea, yo digo, yo la veo muy difícil adentro de la coalición. No se pudieron, o sea, no pudo sacar a Basualdo Guzmán con el acuerdo del presidente. Imagínate firmar un programa con el fondo. Entonces, a mí me da la sensación de que está difícil. Entonces, ahí la pregunta está, si el Club de París vamos a evitar el default con alguna señal del fondo de que estamos bien encaminados, que la cosa técnica está más o menos resuelta y que el acuerdo se va a firmar después de noviembre. Que después hay una ventana muy corta, porque acordémonos que este año con el fondo los vencimientos de capital son 1.800 en septiembre, 1.800 en diciembre, después tenés intereses, pero en marzo del año que viene ya empezamos con el taxi de 4.000 y pico por trimestre. Entonces tenés una ventana muy chica, diciembre, enero y febrero, para cerrar el acuerdo, que alcanza, recordémonos que el acuerdo de Macri se cerró en 2 meses. Se puede hacer, pero requiere tener al gobierno encolumnado detrás de su equipo económico, no tratando de torpedear a su equipo económico porque es ortodoxo, entre comillas. Ahora, Daniel, un poco abusando de tu escenario, ¿no? Podemos estar tranquilos con muchos asteriscos en el tranquilos hasta las elecciones, porque, digamos, tenemos esas reservas, tenemos esa tranquilidad que los números más o menos le cierran, pero, digamos, mirando la Argentina ya del mediano plazo, es cierto que la situación para acordar con el fondo hay mucha tela para cortar. Lo que te quiero preguntar es, bueno, si es tan difícil, si vemos una coalición oficialista en la cual le cuesta tanto hablar de estas reformas, si lo ves post elecciones, si se va a hablar, porque como vos bien marcás, es como que el tiempo tenemos la soga al cuello, ¿no? Porque los gastos viene noviembre, después todas estas reservas netas que acumulamos se nos van con 2 vencimientos. Entonces, Sí, tenés la ampliación de capital con el fondo que te alcanza para pagarle al fondo. Bueno, te doy El un... problema ahí, perdóname, para ir a tu cuestión, el problema ahí es que la carta no te dice eso, es si Cristina está dispuesta a ir a default con el fondo. Y yo siempre tuve la sensación de que no. Ahora, o sea, si ellos se han convencido, porque a ver, en términos,
yo creo que acá hay gente que hace lecturas, sobre todo en la coalición de gobierno, incorrectas. Al fondo, en el fondo, le importa un pito si no le pagas. O sea, va a preferir que le pagues, pero vos, ¿qué mella le haces al fondo si entras en default? O sea, ¿se va a alterar el fondo? ¿Va a bajar su capacidad prestable? Sí, un poquito. O sea, el fondo no es un problema. Obviamente va a querer que no defaultemos, va a querer, si querés, ayudarnos, un fondo distinto del fondo de los 70 los 80, pero si nosotros decidimos suicidarnos, es un problema nuestro. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a querer qué costo tiene Argentina si defaultea con el fondo? Bueno, desde el punto de vista del financiamiento, no tenés, porque obviamente si defaultea con el fondo no le vas a pagar a nadie, al resto de los multilaterales tampoco, tengas un default generalizado. Fantástico. No le pagas a nadie. Igual tenés un déficit primario. Porque vos cuando defaulteás, que se defaultea en el 2002, Argentina va a superar el primario. Entonces vos le podías pagar, para ponerlo en la jerga de una empresa, a tus empleados y a los proveedores. Que un tipo en convocatoria, si no tiene el cash para pagar, se va. Entonces vos tenés que tener superávit primario o balanceado el número. Acá seguís teniendo déficit primario. Con lo cual vas a seguir teniendo una presión sobre la inflación, pero también se te va a complicar el financiamiento del mercado local. Porque ¿cuál es el problema? La señal del fondo no es una señal, si igual no tenemos financiamiento, ¿ok? La pregunta es, ¿qué te complica? Te complica en términos de expectativas. ¿Cuál va a ser la reacción de nosotros como inversores de bonos locales y de los depositantes si entramos, vemos los titulares de los diarios, Argentina va a default con el fondo, es uno de los 3 o 4 parias del mundo? O sea, algún efecto vas a tener. Entonces es cierto, vos tenés un gran corralón cambiario, los pesos nominales no se pueden ir, pero se pueden ir en términos reales. Ok. Que se van a la brecha, te pegan en los precios. Entonces, la vida es, yo digo, eso es tan obvio, y me imagino que Guzmán y otra gente sensata que pueda haber en el gabinete, más allá que yo tengo grandes diferencias con Guzmán en un montón de cosas, pero la gente más, si quieren, más normal del gabinete, más sensata del gabinete, le debe estar diciendo a Alberto Fernández, y yo sospecho que le deben estar diciendo esto a la vicepresidenta. Parece que la vicepresidenta escucha a Kicillof. Entonces la pregunta es, ¿qué estará pensando Kicillof que hay que hacer con el fondo? Y la verdad es que eso no tengo una buena, no me lo puedo imaginar. Me resulta difícil de codificar a Kicillof. Ok, Daniel, la última, porque bueno, ya estamos entrando en la última parte de esta conversación que estamos teniendo. En materia, me quedó ahí en el tintero hacerte una consulta sobre materia fiscal en cuanto a un segundo semestre, ¿no? Como vos bien decís, el gobierno viene con resultados primarios digamos, por ese excedente, por más retenciones, impuestos a las grandes fortunas, estas cuestiones, estos ingresos transitorios, si querés. Y mejoró un aporte, por lo menos la dinámica fiscal está viniendo mejor a la que uno hubiese esperado para plantear un déficit de 4,5 o de 4 puntos del PBI. ¿Vos creés que se nos viene un semestre sumamente expansivo fiscalmente? Bueno, va a ser más expansivo de lo que hubiera sido si lo hubieran dejado operar a Guzmán. Ahora la pregunta es, eso obviamente va a ir todo contra emisión monetaria y eso, yo creo, a ver, en el peor de los casos, porque tampoco tienen tanto tiempo de gastarse la guita. O sea, también un tema, cuanto más lo pateás, llega un momento que anuncias una cosa, te que desembolsás, ¿viste? No, no. Yo creo que en el peor de los casos terminás en un número cercano al presupuesto. En ese peor de los casos te requiere una emisión muchísimo más alta de la que por ahí estaba previendo Guzmán y Pese. Y eso por ahí te va a requerir un impuesto inflacionario que en lugar de ser 50 termina siendo 70. Como vos estás reprimiendo inflación, y ponele que te cerrés en 50 porque lo contenés con todos los controles en arriba del tipo de cambio, le estás pasando 20 puntos para el año que viene. Arriba de lo que ibas a tener el año que viene. Entonces, en realidad, el año que viene, si vos me preguntas a mí, nosotros tenemos 50 de inflación para este año. El año que viene también tenemos 50. Y no es porque estemos viendo este escenario peor de todos, porque algo de inflación reprimida queda. Entonces, vas a seguir, este gobierno necesita impuesto inflacionario para que los números le cierren, porque vos hoy vas a tener un déficit primario, cualquiera sea, más lo que quieras acumular de reservas. Ambas cosas te compiten por el impuesto inflacionario. Así que es muy difícil bajar la inflación acá si no están dispuestos a ordenar los números. Entonces, mi impresión es que vamos a tener 2 años con inflación alta, con esta secuencia de que la inflación se viene acelerando, o sea, los interanuales te favorece un poquito, el año que viene por ahí te moderas un poco, entienden el juego, entran en un acuerdo con el fondo, bajan un poco la cuestión, pero te queda algo de inflación reprimida de este año. Todo lo que no hiciste este año, en tarifas, en otro montón de cosas, todo lo que metas de presión con estos 120 precios que están hablando, todo lo que vos reprimas de inflación, te vuelve después.
Y en ese Entonces, escenario, ¿cómo ves? Prometo que es la última. El tipo de cambio, digamos, ¿crees que post elecciones vamos a tener un escenario similar al 2000, independientemente del resultado, sea favorable, sea en contra? Digamos, en mi caso personal no creo que las elecciones nos digan mucho en cuanto a, digamos, va a haber muchas lecturas, pero en definitiva, post elecciones, digamos, me estás marcando una inflación de 50% para el año que viene, obviamente con un tipo de cambio devaluándose al 15%, más temprano que tarde van a venir no, la huía y mucha presión van, para eso. van a ¿Cómo lo ir a una devaluación similar a la inflación y quizás un poquito más para recuperar lo que devalúan de menos este año. Es decir, yo creo que ellos van a tratar de volver a un tipo de cambio real en el entorno de lo que tenían en los primeros meses de este año. Quizás un piquitín más apreciado, porque vos tenés una razón fundamental para apreciarlo un poquito, que tenés una euforia en tus precios de exportación fenomenal. Pero yo diría que, a ver, yo no descarto que vos tengas que hacer un mini 2013-2014, es decir, un golpe nominal para acomodar un poco las cosas y ahí te come. O sea, nosotros estamos viendo una aceleración de la devaluación en diciembre, enero, febrero. Ahora eso lo pueden hacer de una sola vez, 15 a 20 puntos, o haces 3, 4 meses de 5. Pero la devaluación si lo van a hacer enseguida o no, no sé, el timing es mucho más difícil, pero van a tener que corregir eso porque en alguna medida van a tener que acomodar todo lo que. O sea, otra vez, si ellos hacen un programa consistente con el 1,5 mensual, nada de esto va a ocurrir, pero me parece que no les va a dar para eso. Entonces, todo lo que te ahorras ahora lo vas a tener que acomodar después. Y ese acomodar después es devaluar por lo menos al ritmo de la inflación el año que viene. Eso me parece que va de cajón, digamos. Bueno, bueno, Daniel, te hemos peloteado por todos los temas, digamos, para los oyentes, muchísimas gracias también por haber estado. Hemos mantenido la cantidad de participantes a lo largo de toda la charla, lo cual eso marca que ha estado interesante. No tuve muchas preguntas, creo que se fueron respondiendo a medida que ibas hablando. Tenemos bastantes conclusiones para que después le vamos a ir marcando, sin ánimo de meterme en los temas de Daniel. Podemos concluir que vemos un escenario global relativamente tranquilo, con una Fed atenta a lo que va pasando, con grados con margen de acción, como para que las cosas no pasen a mayores. Un escenario local, como siempre hablamos de Argentina, hablamos de riesgo, y ese riesgo lo vemos un poco de tranquilidad hacia las elecciones, y post elecciones van a tener que tomar ciertas medidas, pero lo cierto es que vamos a un escenario en el cual la inflación y el tipo de cambio van a seguir esta batalla en el mes a mes, y por eso es importante para la hora de hacer sus inversiones y manejar sus carteras. Así que de mi lado, Daniel, un gustazo haberte conocido y haber podido charlar con vos. A los quienes participaron, muchísimas gracias. Así que, bueno, Daniel, será hasta la próxima. Espero que te hayas sentido cómodo y te esperamos cuando vos Sí, quieras. muchísimas gracias, Martín. La verdad fue muy bueno. Te agradezco el intercambio porque eh, uno aprende también de escuchar a gente que es un analista muy agudo como sos vos. Así que la verdad que les agradezco a vos y a la gente de Todo Cohen que me hayan invitado a compartir algunas reflexiones, y aprovecho para saludarlos a ustedes y a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos en la última hora. Así que bueno, nos vemos. Bueno, muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.